Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim, y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimod, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en una cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac, en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Leímos todo el capítulo 4. Es normal que quien no ha recibido la salvación, que quien no es justo, es normal que viva por sus pensamientos. El ser humano piensa que no se ha descarriado. Hoy habíamos considerado en el video cortito Isaías 53:6, donde dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Lo primero que dice ese versículo es: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y está hablando de toda la humanidad, no está hablando de algunos. Las personas que no conocen esto, o que aún escuchándolo se quedan con su pensamiento, ¿qué es lo que hace que se queden con su pensamiento? Porque las personas piensan que estar descarriado o no estar descarriado, cuando habla de apartarse por su camino, estar descarriado, habla de ser pecador. Eso es ser pecador, haberse apartado cada uno por su camino, haber escogido cada uno su propia vereda, su propia senda. Eso es el pecado, para quienes no lo sabían. Las personas que piensan que pecado es otra cosa, piensan que pecado es cuando ellos dijeron alguna grosería, cuando ellos se enojaron y gritaron, cuando piensan que es algo que ellos hagan. Las personas que piensan de esta manera, pues de esta manera van a sentirse siempre pecadores, porque nunca van a poder dejar de ser lo que ellos son. Entonces, la carne, dice la palabra, Dios condenó al pecado en la carne. Así dice la palabra. Entonces, las personas inevitablemente, lo que es nacido de la carne, dijo nuestro Señor Jesucristo, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Entonces lo que está en la carne siempre va a manifestar lo que es la carne, lo mismo que es la esencia de la carne, opuesta a Dios. Lo que es del Espíritu es contrario. Nosotros tenemos este cuerpo de carne. Si nosotros andamos en este cuerpo de carne, inevitablemente algo que estamos dejando al lado es el Espíritu. Por eso dice la palabra, el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Hay enemistad entre la carne y el Espíritu. Cuando una persona no tiene ninguna relación con Dios, no tiene ninguna relación con la parte espiritual, esa persona vive 100% por la carne. ¿Qué es vivir por la carne? Vivir por la carne no significa que la persona hace todas las maldades que quiere. No, no necesariamente. Vivir por la carne es pensar que tiene que hacer algo para dejar de hacer lo que la carne está haciendo. Es decir, no considera la parte espiritual. ¿Por qué es pecador? La Biblia dice por qué es pecador, pero la persona sin considerar por qué la Biblia dice que es pecador, piensa que es pecador porque dijo, hizo algo, es que mentí en el trabajo. Si no decía una mentira, entonces mi jefe me podía sancionar, entonces pues, me tocó decir una mentira, pues no fue muy grande, pero fue una mentira. Las personas se sienten así, se sienten culpables por algo que hacen o dejan de hacer. Eso es estar en la carne. La persona que está en la carne hace eso. Tú podrías pensar, pero yo conozco una tía que lleva 20, 30, 40 años yendo a una iglesia. Y mi tía, a pesar de que va a la iglesia, ella se siente así. Varias veces ella se siente que tiene que hacer algo para remendar ese daño que hizo. Porque dijo una mentirita, porque codició, porque se enojó. Entonces ella debe ir a la iglesia, debe apretar los ojos, apretar los puños, hacer una oración o cantar. Algo debe sentir, algo debe hacer para sentirse descargada de ese peso. ¿Ustedes conocen familiares así? ¿Tienen a alguien cerca? Así no sea familiar, alguien cercano que sea así. Eso es lo más común que se puede encontrar. El común de las personas está así. El común de las personas creen que tienen que hacer algo para librarse de la carga que los separa de Dios. Pero cuando miramos la Biblia, no es así. ¿Por qué dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo mismo que dice Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es lo mismo. Decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es lo mismo que decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No, es lo mismo, es un paralelo. Está hablando exactamente de lo mismo, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese es el pecado. El pecado es habernos apartado de Dios. Sí, ese es el pecado, habernos apartado de Dios. Cuando una persona ya conoce esto, la persona sabe que para dejar de ser pecador, como no fue algo que esa persona haga o no haga lo que le convierte en pecador, sino fue desde su naturaleza, su semilla, desde el momento que nació siendo pecador. No fue por algo que yo hiciera, no. Lo que hizo fue ser un ser vivo. Por ser un ser vivo ya se constituyó en pecador. Eso ya hace que la persona esté destituida de la gloria de Dios. No porque usted dijo una mentirita, no es eso. Cuando una persona no tiene claro por qué es que es pecador, por eso cree que tiene que hacer algo. En la Biblia no dice el que peca y reza empata. Eso no dice, pero muchas personas viven de esa manera, pensando que el que peca y reza empata. Que el que hizo algún daño entonces tiene que resarcirlo haciendo algún beneficio. Eso piensa. La mayoría de las religiones piensan eso. Pero cuando les decimos, nos da sustento bíblico de eso. Algunas personas usan algunos versículos, pero realmente son sacados de contexto. Porque cuando miramos bíblicamente, las personas, todo ser humano es pecador, no por algo que haya hecho. No sé si se acuerdan, en Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9, ¿se acuerdan qué historia aparece? Bueno, hago esta pregunta. ¿Alguien se acuerda qué historia aparece en Juan capítulo 9? ¿Alguien se acuerda? Si alguien se acuerda, lo puede escribir ya. Si están buscando, se van a demorar en escribir. La idea no es dar la respuesta. Estoy preguntando que si se acuerdan. Porque si están buscando, pues van a dar la respuesta. No saben. Si no, ya hubieran escrito. Creo que en este momento hay más de uno que esté buscando. Eso, no me acuerdo. Bueno, en Juan capítulo 9 aparece un ciego de nacimiento. Vamos a leerlo. Vamos a ir allá. Juan capítulo 9. Vamos a mirar ese ciego de nacimiento. Hoy, Mefiboset. Vimos a Mefiboset lisiado, no de nacimiento, sino por error del pensamiento de la nodriza. Creo que tenemos que hablar más al respecto de eso. Pero de momento vamos a mirar Juan capítulo 9. Un ciego de nacimiento. La pregunta que le hicieron los mismos discípulos a nuestro Señor Jesucristo sobre este ciego de nacimiento.
Y la respuesta que nuestro Señor Jesucristo da desfasa todo lo que el ser humano se imagina. Dice el versículo 1, vamos a leer el 1 y el 2. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos, ¿qué le están preguntando? ¿Quién pecó? Como él nació ciego, ¿es por el pecado de quién? ¿Pecaron sus padres o fue que pecó él? Hasta este momento los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde están viendo el pecado? ¿Dónde lo ve? Todo el mundo. Todo el mundo ¿dónde ve el pecado? ¿Qué fue lo que hizo los padres para que él hubiera nacido ciego? ¿O fue algo que él hizo para que haya nacido ciego? Ellos están situando el pecado en algo que se hace o se deja de hacer. De esa manera están situando el pecado. En ese momento sabemos qué faltaba en los discípulos. Ellos estaban aprendiendo. Ellos estaban en entrenamiento. Faltaba que llegara a Hechos, que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, resucitara, para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Pero antes de recibir el Espíritu Santo, ellos ¿cómo estaban? Como todas las personas. ¿Cómo piensa todo el mundo en modo natural? ¿Qué fue lo que hizo tal persona para que le haya pasado tal cosa? Eso fue que hizo algo. Algo tuvo que hacer, alguna maldad, porque, vean, sufrió tal accidente. Ese accidente fue porque alguna maldad hizo. ¿Sabe qué significa eso? Estar bajo la ley. Una persona que piensa, hizo, entonces tiene una retribución. Hizo, tiene una retribución. Ciertamente en el plano físico tiene una retribución si una persona hace algo, pero no se refiere al pecado que nos separa de Dios. No se refiere a eso. Por ejemplo, si una persona toma un cuchillo y con el cuchillo se hace así en el brazo, ¡pum! No sucede nada, sí sucede algo. Se causó una herida y ahora tienen que cogerle puntos y de pronto si afectó tendones. Entonces, en ese sentido sí. Pero en el sentido con Dios no es así. Si fuera así con Dios, las personas imaginan que es así. ¡Ay, Dios castigo! Debe ser por eso que... No. La persona que es promiscua, tiene relaciones sexuales, empezó, sin darse cuenta, guiado por sus pensamientos, empezó en ese camino. Entonces ya empezó a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Llega el momento que aparece una enfermedad venérea. La vida de él, si iba a vivir 30 años, ya no va a vivir 30, ahora va a vivir 10. La vida se acorta. Ese plazo de tiempo que tenía, que le quedaba, se acorta. Así, porque en ese caso, pero eso es algo natural. Eso no es porque Dios lo castigó. No. En ese caso no es castigo. Las personas piensan de esa manera. Lo que están diciendo aquí los discípulos. ¿Por qué es ciego? Él es ciego porque pecaron sus padres. O sea, ¿qué hicieron sus padres para que él fuera ciego? O algo hizo él. ¿Qué les contestó nuestro Señor Jesucristo? El versículo 3 está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 3 dice, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos no tenían duda. Ellos no le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿será que fue por algo que hayan hecho sus padres o él mismo? ¿O no tuvo nada que ver algo que hicieran sus... No, ellos tenían claro algo. Los discípulos en ese momento tenían claro algo. Los discípulos están representando a toda la humanidad, nos están representando a todos. En modo natural, ¿qué pensamos? Lo que ellos dijeron. Ellos no tenían duda. Para que haya nacido ciego, una de dos. No hay de otra. Una de dos. O sus padres hicieron algo y por eso es que él nació ciego. El pecado de sus padres entonces hizo que ellos nacieran ciegos. O la otra. Él mismo algo hizo él y por eso nació ciego. Las personas piensan de esa manera. Pero nuestro Señor Jesucristo les dijo, no es así como ustedes están pensando. No es ni que sus padres, ni que él, no es así. Ellos están pensando en modo natural, ellos no tienen otra opción, no tienen otro camino. Cuando dice la palabra, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, eso es el camino que estaban teniendo. No solamente los discípulos en ese momento, no eran apóstoles todavía, en ese momento eran discípulos, estaban en entrenamiento. Eso que salió de ellos es lo que sale del ser humano en modo natural, sin el Espíritu de Dios, sin conocimiento de la vida espiritual. Eso es lo que sale del ser humano en modo natural, de todos nosotros. Sale pensar así. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo lo contrario. Por eso dice la palabra, Dios no mira lo que mira el hombre. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de nosotros, así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. No hay comparación. Y bueno, ya sabemos, 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre. Ese versículo lo vemos como
Lo hemos nombrado, creo que todos los capítulos, o si algún capítulo no lo hemos nombrado, ha sido, bueno, habrán excepciones, pero es el que más hemos nombrado. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Ya sabemos, Dios qué es lo que mira, el corazón. ¿Qué se puede dar cuenta en el corazón? Hago una pregunta. Si ustedes escuchan a una persona que dice, ay, sucedió algo, ¿qué pasó? No, hubo una gritería, vino la policía, pasó el carro de la policía, yo quise saber qué es lo que había pasado. Entonces me dijeron que un señor, que ese señor tenía algo raro, ese señor, sí se le veía un comportamiento raro, y la mirada de él era como oscura, y ese señor tenía así la cara cortada, y por aquí un ojo así de otro color, como blanco, y me asustaba ese señor. Ese señor no estaba borracho, simplemente tomó un cuchillo y hizo unas cosas horribles con el vecino. Se empezaron a pelear y le hizo cosas que nadie lo podía quitar. Todo el mundo tenía miedo de ese señor. Es que es una persona muy mala, ese señor es exageradamente malo. Cuando ustedes escuchan esta historia esta pequeña historia que acabo de dramatizar, ¿ustedes qué corazón perciben en esa persona que les contó esa historia? ¿Qué pueden percibir en eso que dijo esa persona? ¿Qué perciben? ¿Qué notan ahí? ¿Qué notan? ¿Qué notan que hubo en el corazón? Ese es el mundo del corazón. Hoy estamos haciendo un ejercicio para leer el corazón. ¿Qué pueden leer? Se creyó bueno, Satanás lo engañó. Uy, se cree bueno, su punto de vista. Juzga la ciencia del bien y del mal. Maldad. Bueno, su pensamiento. Bueno, se cree mejor que el otro, su punto de vista, la razón, los pensamientos por su pensamiento, misericordia, lo que mira adelante. Bueno, vamos a mirar entonces qué dice Lucas capítulo 18, versículo 19. Lucas capítulo, vamos a leer el versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18 y 19. Lucas 18, versículo 18 y 19. Lucas capítulo 18, versículo 18 y 19. Dice el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, por ahora leemos este versículo. Dice un hombre principal. Era un hombre principal. Representaba a los más destacados de la religión de ese momento. De las religiones. Un representante de las religiones. Una persona principal. Muy respetada, muy venerada. Así. Dice un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno. Y la pregunta que le hace es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así le dice, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando una persona se expresa así, si una persona llega delante de ustedes y les dice, ay, no, usted viera lo que me pasó. Ayer, no, se me hizo tarde y tenía que caminar 10 cuadras hasta la parada del bus, del camión, bueno, como se llama en diferente, el transporte público. Tenía que caminar 10 cuadras hasta la parada del transporte público. Y tenía que ir con una maleta y como se me hizo tarde, pensé, me van a echar del trabajo. Pero yo estaba cerrando la puerta así rápido y un vecino que preciso salía. Ese vecino me cae bien, siempre él me saluda, Pero preciso me vio así y él como iba con el carro saliendo me dijo, ¿tiene afán? Y yo le dije, ay, sí. Entonces me dijo, ¿hacia dónde va? Y le conté que voy al centro de la ciudad. Él me dijo, yo también, si quiere le llevo o si quiere le acerco por lo menos a la parada del bus. Yo le dije primero que me acercara a la parada del bus. Cuando estábamos yendo a la parada del bus, él me insistió, si quiere la dejo acá, pero si quiere la llevo de una vez al centro porque yo voy para el centro. Le dije, ay, gracias, usted no sabe lo que me ayuda, así. Y él me llevó. Ese vecino es muy buena persona. Entre todos los vecinos que es acá, es el que mejor me cae. Cuando ustedes escuchan a una persona expresándose así, diciendo que es muy buena persona. Aquí le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Maestro bueno, eso no era parte de la pregunta. La pregunta que le iba a hacer era, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así dice la pregunta, ¿no? Versículo 18. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que le hizo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero antes de eso lo saludó. Le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
No hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Pero ustedes, ¿qué ven en el corazón de una persona, de este hombre? ¿Qué ven en el corazón de esta persona que se está expresando, maestro bueno? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué ven en el corazón de él? Pregunto. ¿Qué ven en el corazón de esta persona? ¿Qué ven en el corazón de esta persona que se expresó así? Maestro bueno. Lisonjas, obras. ¿Qué más ven? Lisonjas. La ley seguía por su pensamiento, sus obras. Justicia. Vamos a leer el versículo que sigue. El versículo siguiente dice, el versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús, antes de contestar la pregunta, primero le habló del saludo. Jesús pudo ver en las palabras de él cuando lo saludó, la forma como se acercó, Jesús notó algo que hay en el corazón de él. Se cree bueno. ¿Se cree bueno? No que se cree bueno, no es eso. Su punto de vista, fe. No, miremos cómo dice este versículo. Jesús le dijo, el versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo, ninguno hay bueno sino solo Dios? Bueno, ya, entonces quería saber si... Algunos se han acercado un poquito, pero lo que Jesús vio en el corazón de él piensa, hay personas buenas. Si él piensa que hay personas buenas, él piensa que hay personas malas o piensa que solo hay personas buenas. ¿Qué creen ustedes cuando él se expresó diciendo maestro bueno? ¿Qué creen ustedes? ¿Que él piensa que solo hay personas buenas o él piensa que hay personas buenas y personas malas? ¿Cuál de esas dos? ¿Él piensa que solo hay personas buenas y el resto son normales o él piensa que hay personas buenas y personas malas? Ambas. Ambas. Que hay buenos y malos. Sí. Para que una persona se exprese diciendo, maestro bueno, ¿sabe qué está diciendo? Usted no es malo. Al decirle bueno, está diciendo, hay otras personas que son malas, pero usted, a mi punto de vista, usted es bueno. Bueno, de cierta manera, los quienes dijeron que su punto de vista, hay algo de su punto de vista. Pero lo que Jesús vio en el corazón es, él tiene en su corazón personas buenas y personas malas. También alguien escribió La ciencia del bien y el mal. Tiene que ver también, sí, tiene que ver. Él está guiándose a él le parece que hay personas buenas y que hay personas malas. Él está convencido que existen esos dos, personas buenas y personas malas. Cuando les coloqué el ejemplo de de esa persona que así la cara cortada, así un ojo así que asustaba, una mirada que asustaba y que con un cuchillo hizo cosas horribles en otra persona, así. Y la vecina que le está contando la historia dice, no, yo sí sabía que ese señor era malo. Así no diga muy malo. Hay personas que para enfatizar dicen, yo sí sabía que esa persona era muy mala. Pero digamos que no enfatizó y que no dijo muy mala, sino, uy, no, yo sí sabía que ese vecino era malo. Sí se veía que tenía malas intenciones. Y yo sí noté que él era como una mala persona. Cuando ustedes escuchan eso, ustedes se dan cuenta, para esa señora hay personas buenas y personas malas. Como en su corazón tiene personas buenas y personas malas, esa persona piensa que el cielo se logra siendo bueno, dejando de ser malo. Pero nuestro Señor Jesucristo le aclaró, ¿usted por qué me habla de alguien bueno? O sea, ¿por qué me está saludando como bueno? ¿Por qué de su corazón sale que hay personas buenas? O sea, primero que todo no veía a Jesús como el Cristo, lo estaba viendo como un maestro. Pero le dice, o sea, ya que está viéndolo como una persona normal, ¿por qué le dice bueno? Por eso Jesús le tuvo que aclarar, ¿usted por qué me llama bueno? O sea, ¿usted por qué de su corazón sale que yo soy bueno? O sea, entonces, dígame quién es malo. ¿Quién es malo? ¿A usted quién le parece malo? Uy, esos romanos. ¿Esos romanos usted viera? No, y los publicanos. Los publicanos son lo peor. Espere, ¿qué está diciendo? ¿Usted es mejor que los publicanos? Es que usted no sabe lo que hacen los publicanos. Ellos van por casa en casa, van con los romanos, con los soldados romanos, y le dicen a los romanos dónde es que nosotros escondemos el dinero. Por más que nosotros les digamos, no, ya no tenemos más. Él dice, esculquen ahí debajo de esa alfombra y en esa jarra. Él sabe exactamente dónde escondemos, porque él también es judío. Ese publicano es un traicionero, es lo peor. ¿Usted no ha visto esas películas así donde hay traicioneros? Así, él es muy malo. En las películas se retrata el corazón del ser humano. En las películas normalmente pelean buenos y malos. ¿Sí se han dado cuenta? Siempre en las películas pelean buenos y malos.
¿Eso tiene algo que ver con la verdad? Es mentira. Eso es mentira. Lo que vemos en las películas es la representación de lo que nosotros nos imaginamos. Pensamos gente buena, gente mala. Pero cuando oímos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llama bueno? ¿Por qué le dice, por qué me llama bueno? Porque nuestro Señor Jesucristo sabe que ninguno hay bueno. Y que en el corazón de Él piensa que sí hay personas buenas. Eso se resume en una frase, ¿por qué me llama bueno? Y luego aclara, ninguno hay bueno. Ninguno hay bueno. Si hubieran personas buenas, no era necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo. Las personas buenas irían al cielo. Las personas buenas irían al cielo porque son buenas personas, ¿cierto? Pero para que haya tenido que venir nuestro Señor Jesucristo es porque ninguno hay bueno. Ninguno. Nadie es bueno. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a pagar el precio que nosotros no sabíamos que se tenía que pagar. No teníamos ni idea que se tenía que pagar ese precio. Ni siquiera los que se sabían el Antiguo Testamento de memoria sabían que se tenía que pagar el precio porque ellos eran malos. No, ellos se veían malos si se levantan a las 3 de la mañana, oran 1 hora, leen la Biblia 2 horas, después se van a la iglesia y allá hacen guerra espiritual y hacen unas cosas y otras y otras. Las personas, ¿se ven mal a las personas? Las personas se ven, están mejor que otros. Al decir que se creen, al ver una persona que se cree mejor que otra, esa persona en su corazón cree que hay personas buenas y que hay personas malas. Esa persona no sabe su verdadera condición. No hay ni uno solo bueno, ni uno. No hay nadie bueno. Pero eso no lo sabe una persona que vive por la ciencia del bien y del mal. No cree realmente lo que está escrito en la palabra. No lo puede creer, no lo va a poder creer. Si en algo tan pequeñito, ¿hay personas buenas o hay personas malas? ¿Qué piensas? Le puedes preguntar a tu familiar, a tu ser querido, a tu vecino. Si te contesta, claro, sí. ¿Cómo voy a decir que no hay personas buenas? Sí hay. Y malas también. Y hasta le puedo empezar a nombrar, le puedo dar ejemplos. Cuando uno oye a las personas hablar así, me ha pasado con varias personas que les he mostrado este versículo. Pero mire lo que dijo Jesús. ¿Jesús qué dijo? Ninguno hay bueno. A pesar de que lo han leído, directamente lo han leído, ¿sabe qué hacen? ¿Lo leen? Bueno, pues yo creo que es que usted viera, en mi experiencia, yo he conocido, pues, ¿en qué se está apoyando esa persona? En su experiencia, lo que le parece, su punto de vista, lo que las películas muestran, lo que toda la sociedad cree. Dios no mira lo que mira el hombre. Está resumido, ese versículo es el más importante. Dios no mira lo que mira el hombre. El ser humano que cree a su juicio, a su propia prudencia, lo que le parece que está bien, que está mal, esa persona, hay algo que votó, la palabra de Dios. Algo que no puede recibir, de ninguna manera puede recibir la palabra de Dios. Porque ¿en qué cree? En su punto de vista, en lo que le parece que está bien, en la ciencia del bien y del mal, en su experiencia. Cree en sí mismo. Se puede resumir, cree en sí mismo. ¿Sí? Tiene amor propio. Sí, eso también. Todo eso que estoy diciendo, eso lo enseñan los psicólogos. ¿Qué debemos tener? Debemos tener amor propio. Debemos tener autoestima. Debemos creer en nuestro propio criterio. Cuando leo la Biblia, dice lo contrario. Sí. La psicología enseña así muchas cosas que están de acuerdo con nuestro punto de vista humano. Y nosotros pensamos, sí, así es, así debe ser. Pero leemos la Biblia, niéguese a sí mismo. Ahí es antipsicología, la Biblia es antipsicólogos. No es eso. Solamente que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Y Satanás engaña al mundo entero. Quiere decir, todo el mundo sin darse cuenta está engañado. No se da cuenta. La Biblia dice, desde que naciste eres pecador, pero las personas dicen, no. Yo creo que una persona es pecadora cuando hace, después de que tenga 5, 6, 7 años, si hizo algo. Así no dice la Biblia. Pero ¿quién puede recibir lo que está escrito acá? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La persona que logra verse en la primera parte de Isaías capítulo 53, versículo 6, la primera parte de ese versículo que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero hay personas que usted les pregunta si alguna vez han estado descarriados y dicen, yo una que otra vez, o sea, ellos tienen etapas en las que no están descarriados y otras que sí. No están descarriados, otras veces sí. No están descarriados, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, por más que a tu punto de vista tú te veas una persona correcta, honesta, por más que tú te veas muy bien o veas a otras personas muy bien, como la Biblia dice, descarriado. 100%, no un poquito, no, 100%. Si alguien logra creer eso, está recibiendo la palabra. Y el que recibe la palabra, ¿qué pasa con el que le recibe? Más a todos los que lo recibieron, ¿qué pasa? Se refiere a recibir la palabra, lo que está escrito en la palabra. Eso es recibir a Jesús.
mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién puede ser hijo de Dios? El que lo recibe, pero solamente lo puede recibir aquel que se niegue a sí mismo, aquel que no crea en su punto de vista, en su pensamiento. Otra vez nos pasamos, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias porque hay hermanos que necesitaban escuchar esta palabra. Hoy precisamente varios hermanos a través de WhatsApp estaban haciendo cuestionamientos exactamente sobre este mismo punto. Tú permites que día a día la iglesia crezca. Dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tú nos revelas para que nosotros podamos crecer, pero solamente no porque haya sabiduría más en unos que en otros, sino tu palabra dice, donde hay dos o más reunidos, ahí estás tú en medio de ellos. Cuando se hacen las preguntas, al contestarlas, no somos nosotros quienes estamos contestando, tú das la sabiduría, porque un justo haciendo la pregunta inevitablemente hace que hayan dos queriendo saber, y al querer saber inevitablemente aparece la respuesta. Permite que nos demos cuenta que delante de ti todos somos iguales. Ciertamente, para que la iglesia tenga un orden, necesitamos tener a alguien por encima de nosotros, alguien a quien nosotros podamos rendirnos totalmente para escuchar su palabra. Porque si nosotros, pensando que porque somos iguales, vamos a menospreciar la guía, realmente estaríamos siendo guiados por nosotros mismos. Estaríamos a merced de nuestros pensamientos. El negarnos a nosotros mismos no es solamente para haber recibido la salvación, para toda la vida de creencia. Para poder recibir la palabra en todo momento necesitamos que estar negándonos a nosotros mismos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? De vez en cuando no, cada día tomar nuestra cruz e ir en pos de Jesús. Permite que ese secreto que nos has permitido recibir, entender, conocer, todos los hermanos que hoy lo recibieron lo atesoren en su corazón. Todos los días no creer a su pensamiento. La persona que cree en su pensamiento, en su propio juicio, es la persona que menos pregunta. La persona que pregunta no queda de tonta, la persona que pregunta realmente queda como una persona sabia. El que quiera ser sabio, hágase ignorante. Guíanos, Señor, y permite que en la iglesia todos los hermanos puedan crecer y se puedan conectar con la iglesia. Una persona sola, tu palabra dice claramente, ¡ay del solo! Si se cayere, no habrá quien le levante. Permite que no se desconecten los que han recibido la salvación, no se desconecten, no sigan confiando en su propio punto de vista, en su propio criterio. Y hoy, por lo que hemos aprendido, permítenos hacer el ejercicio de leer el corazón de las personas. Cuando escuchemos a las personas hablar, no mirar solamente sus palabras, sino mirar más allá, más profundamente, aprender a leer qué hay en el corazón. Nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón de todos y ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Permite que las personas puedan recibir la salvación, pero para que puedan recibir la salvación tenemos que saber exactamente dónde están y poderles mostrar a ellos dónde están. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.